Cuando los individuos se vuelven indiferentes o insensibles a estímulos que deberían provocar una fuerte respuesta emocional o física, puede ocurrir una desensibilización, lo que interfiere con la disposición de ayudar a las víctimas de situaciones violentas. El Internet, los medios de comunicación, los videojuegos, las películas, los sitios web, entre otros, han estado en crecimiento desde su creación. La masificación de estos no ha traído solamente cosas buenas, sino que también han sido escenario de distintos fenómenos y polémicas que han marcado a generaciones enteras. Hablaremos sobre la violencia en medios de comunicación y cómo ésta ha ayudado al fenómeno de la desensibilización en muchas generaciones. Esto específicamente a la violencia tipo gore, o sea, horror mezclado con violencia en videojuegos, películas, sitios web y otros. Hablemos de historia, particularmente empezando por la historia de los videojuegos. Al principio el realismo y la calidad de los videojuegos no era lo mejor, a lo que no había una reafirmación visual de acciones violentas, y esto pasó en el primer videojuego controversial, Death Race, que hizo normal la idea de jóvenes atropellando gente con su autito. Luego llegó Killer, simulador de tortura y gritos, que polemizó al no tener razones exactas para, hacer lo que se hacía en el juego, que era cometer acciones violentas. Continuando, el revolucionario Mortal Kombat llega en los 90 y con este llegan las restricciones de edad por padres alarmados por la violencia que contenía este juego. Actualmente, el GTA es de los juegos más controversiales. Si bien no había gore, acciones violentas eran mostradas con normalidad. Ahora con esto, yo creo que podemos pasar al cine. En 1963, Bloodfest inaugura el cine splatter, o cine gore, con opiniones de que solo existía para ser repugnante. Con el tiempo, el gore se fue popularizando en otras películas que llevó a la charla. ¿Es esto detonante e influenciante a cometer actos violentos, sobre todo en gente joven? Y en base a esta pregunta, se crea el horario familiar. Películas como Holocausto Caníbal marcó la casi invisible línea entre el gore y el snuff, o sea, cine de 100% violencia real. ¿Dónde dibujamos la línea? Creemos que en un filme serbio, que ha sido de los más controversial por mostrar una realidad de Serbia y los crímenes sobre conflictos armados, se podría marcar una línea por la brutalidad de esta película. En un plano histórico, las ejecuciones públicas vienen desde tiempos antiguos, con un público morboso que iban más a observar por entretenimiento. Esta atracción hacia las cosas oscuras, que hasta el día de hoy se podría decir que este fenómeno ocurre, ya que existen los sitios de shock, una forma virtual de ver gore real y violencia en la web, popularizados desde el inicio del internet con sucesos como el 11 de septiembre y las imágenes de gente cayendo de los edificios estuvieron por primera vez en la página web rotten.com, cual desapareció en 2018. La difusión de imágenes a lo largo del tiempo en internet se ha justificado con el propósito de informar, pero más adelante veremos el cómo esto nos causa un daño y cómo funciona. A continuación, daremos conceptos claves para poder entender de mejor manera qué es el gore y por qué se produce la desensibilización. La desensibilización es un proceso mediante el cual una persona experimenta una disminución frente a estímulos que antes generaban impacto. En este caso, gracias a la reiterada exposición que existe en videojuegos o medios de entretenimiento y medios de comunicación a la violencia. El gore es un subgénero de medios audiovisuales que se caracteriza por la exposición explícita, extrema y gráfica de violencia física. Una pregunta muy importante que nos hacemos es ¿por qué el ser humano es violento? Es una pregunta que nos puede llegar a quitar el sueño. Verá que la violencia es un proceso evolutivo muy amplio que viene desde tiempos antiguos como una respuesta al peligro. Y esto se nos conecta con el morbo también, porque esa es una de las razones por las cuales el humano es violento. Pero el morbo también es una de las razones. El morbo social, que se puede ver en, por ejemplo, las noticias, los sitios web, las películas, todo lo que hemos hablado, es la sensación y la dopamina inmediata al ver cosas que nos causan curiosidad porque están prohibidas, porque están mal, como puede ser la violencia. Buenas tardes, profe Marcela. Buenas tardes, Renata. Bueno, hoy día le haré una serie de preguntas sobre la desensibilización que existe hoy en día gracias a los medios de entretenimiento, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cómo se refleja en la sociedad lo normalizado de la violencia? Bueno, nadie puede discutir que hoy en día la violencia está en todos lados y se ve donde tú ocupes algún medio de comunicación,
o el móvil o cualquier cosa, uno ve inmediatamente violencia, y violencia en los diarios, en la prensa. La violencia ha escalado a límites que no pensábamos. Referente a la información que existe, esto se ha ido diversificando demasiado y lamentablemente la sociedad lo ha normalizado bastante, ¿ya? Y creo que no hay falta de empatía y de sensibilidad ante temas, por ejemplo, que haya un asesinato, de repente nosotros lo vemos en una noticia, por ejemplo, y efectivamente no nos causa nada, porque ya estamos acostumbrados. Ese es un gran problema, el acostumbrarse a la violencia como una cosa que sucede, ciertamente, pero que tenemos que reaccionar de otra manera, más empático quizá, y otras cosas. ¿Quién es usted? Soy psicóloga del Seminario San Rafael. Estoy como psicóloga de ciclos séptimos y octavos. Mi nombre es Caterina Chávez Améstica. Y además me gustan otras cosas relacionadas con el arte. Muy bien, porque esta entrevista va a estar muy relacionada al arte y sobre todo a algo que se conecta también con la psicología, que es sobre todo cómo se refleja en la sociedad lo normalizado de la violencia. ¿Cómo usted cree que se refleja? Por favor, en su rubro de psicóloga, ¿me podría responder esta pregunta? Yo creo que primero se refleja en el contexto escolar, en el contexto también cotidiano familiar, y luego se traspasa también a la sociedad como en los lugares y espacios donde nos movemos. Se manifiesta quizás a través de la comunicación, pero también otro tipo de demostraciones quizás más físicas, verbales, lenguaje no verbal. La empatía es un proceso de la infancia, que se divide dependiendo de la edad del individuo. Es importante que la empatía se puede desarrollar hasta niveles muy complejos. Se basan en las neuronas espejo, que se activan al observar una acción o emoción ajena, permitiendo que el cerebro sienta o imite las emociones externas, incluso de manera inconsciente. Sigamos con la otra. ¿Cómo podría fomentar una cultura que reconozca la violencia sin normalizarla? Es difícil porque la cultura en sí se puede, visibilizar a la violencia como un medio de crítica o de pensamiento, de dar ideas para mejorar, para dar, una visión cultural de lo que es la violencia. Pero también podemos pasar el hilo y irnos al otro extremo, de donde la violencia, vuelvo a repetir, se vuelve un agente de normalidad que no va con una sociedad que merece vivir en paz, que todos merecemos vivir en paz, que tenemos que estar tranquilos. Entonces, la cultura, tanto canciones, arte, música, pintura, no sé, puede decir hay violencia, puede decir mostrarnos un arte violento, pero para remecernos favorablemente, no para no darnos a entender esas cosas. La segunda pregunta es, ¿qué sucede con nuestro cerebro, con nuestra empatía cuando nosotros nos vemos expuestos a violencia reiterada? ¿Qué sucede, sobre todo en medios de entretenimiento? En medio de entretenimiento puede ser como televisión, videojuegos, etc. Videojuegos, televisión, cine, internet. Se empieza a normalizar, claramente, porque empiezas a desensibilizarte como de la empatía que hay y puede ser que quizás normalices este tipo de situaciones a la larga. Claro. Para finalizar, queremos hablar del gore como arte, ya que en manos de un creador consciente el gore se convierte en una herramienta expresiva que revela ansiedades colectivas, críticas estructuradas de poder o ironiza sobre la fragilidad humana. Su estética grotesca, simbólica, exagerada, obliga a mirar lo que normalmente se oculta y al hacerlo invita a reflexionar. Como sucede con el expresionismo del arte grotesco en la historia, el gore desafía el confort visual, no busca ser bonito, busca ser significativo, y en esa capacidad de incomodar, cuestionar y transformar la mirada donde se encuentra su dimensión artística. En conclusión, la violencia viene desde tiempos antiguos, por lo que no sería un fenómeno aislado, sino el reflejo de una cultura que normaliza imágenes y narrativas cada vez más explícitas. El cerebro se altera y la violencia aumenta, reduciendo nuestra capacidad de empatizar. Pese a ser un arte, también es responsabilidad del creador, consumidor y distribuidor reconocer el límite del contenido.